Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a este su canal desde la mirada Weisberg. El día de hoy traemos un tema muy importante y muy escuchado en estos días a lo largo de diferentes noticieros y mañaneras. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con Miriam hablando de CONACYT. Cuéntanos, Miriam, ¿qué tal tus días y cómo estás preparada para este momento? Ya que, pues, como sabrán, Miriam trabajó en CONACYT un rato, así que será un buen viaje eh, escuchar un tema muy importante que no solo estará visto desde un canal o desde Google, sino alguien que pudo vivir el sistema en el sistema. Continuamos. Yo soy quien soy, profesionalmente hablando, gracias a CONACYT. Yo entré al CONACYT en 1972, tenía un año de haberse formada, entré en enero de 1972 como secretaria secretario técnico de un área de desarrollo. Y obviamente conozco lo que es CONACYT, conozco lo que fue y lamento en lo que se ha convertido. El objetivo por el que se creó CONACYT fue el resultado de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación Científica, el INIC, al que le pidió Luis Echeverría en su momento, el presidente, porque la ciencia y la tecnología había adquirido una importancia especial, sobre todo en la Organización de las Naciones Unidas, como elemento fundamental para el desarrollo. Y así se crea CONACYT con el objetivo de, por un lado, coordinar las actividades de política científica y tecnológica que llevaran a ese desarrollo del país y, por el otro lado, financiar y promover proyectos de investigación tecnológica, científica primero y tecnológica después, para vincular con las necesidades del país por un lado y con el sector productivo por el otro. Se ha en estos últimos tiempos satanizado al sector productivo, se han satanizado a las empresas, seguramente porque se tiene en mente las grandes empresas, las empresas como Bimbo, como Carso, como FEMSA, que es la que botella Coca-Cola, pero les voy a contar un chiste. Este país hasta el 2018, es esta información con la que yo cuento porque el 19 a la fecha, ya hablaremos después, existían en el país 6.400.000 empresas, de las cuales solo el 2% eran grandes empresas. O sea, la base de la micro, pequeña y mediana empresa, que a través de ellas se obtiene el 84% de los empleos de este país. Este comentario es al margen, regreso a CONACYT. Entonces se decide crear una serie de áreas importantes en el CONACYT para poder alcanzar esos objetivos. Se ha dicho que era de una élite y lo que se ha ignorado siempre es que su objetivo va encauzado hacia el desarrollo social de la población mexicana. Cuando hablas de desarrollo, ¿a qué te refieres? Te refieres a que la población, a que el mexicano tenga una calidad de vida mejor, tenga la posibilidad de tener alimento en su mesa, que pueda cubrir sus necesidades básicas. Y una parte de eso se puede lograr a través de la ciencia y la tecnología. Y entonces se crean diferentes áreas muy importantes. Una era la formación de recursos humanos a través de becas, es importantísimo, ¿verdad?
un área de investigación científica y un área de desarrollo tecnológico. Obviamente el área de administración, de cómo se administran recursos humanos, materiales, financieros, pero básicamente las tres columnas de acción con las tijeras de esas tres. Dijimos desarrollo, tecnología. No. Becas, tecnología y investigación científica. El CONACYT no hace investigación. El CONACYT está vinculado a los centros de investigación en educación superior de este país para patrocinar y apoyar el desarrollo de investigaciones, de proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación, ¿cómo se seleccionan? Se seleccionan a través de comités de evaluación, obviamente de personas que tienen la experiencia en cada una de las áreas. Y lo más importante, para algunos de los directores, sobre todo que yo viví con más intensidad, que fue el doctor Edmundo Flores, él consideró, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Edmundo Flores fue el director? Fue el director general, voy a ver, el primer director general fue Méndez Docurro, que a la vez era el secretario de Comunicaciones y Transportes. El segundo, todavía en el periodo de Echeverría, fue Gerardo Bueno. Y el tercero, nombrado por el presidente López Portillo, fue el doctor Edmundo Flores, que él era un doctorado en desarrollo agrícola, trabajó en Chapingo, estudió con una beca del Consejo Británico, y él sintió que esa experiencia que él tuvo la tenía que sentir todo joven mexicano que tiene la oportunidad de una universidad. Entonces él abocó la mayor parte del presupuesto a la cuestión de becas, y también obviamente, cantidad importante a lo que se refería a proyectos de investigación. Entonces apoyó universidades y apoyó centros de investigación en áreas, básicamente ustedes pueden considerar científicas desde el punto de vista de ciencias exactas, que sería biología, química, ingeniería, física, etc. Pero también apoyó áreas de humanidades como economía, como administración, inclusive llegó a tener apoyos para la literatura y para el teatro. Y entonces daban becas para que se hicieran posgrados en el extranjero, para que se pudiera, porque además había lo que entonces se conoce programas de cooperación científica y tecnológica internacional, que es precisamente mi área de experiencia. Gracias a eso hice una tesis de grado, gracias a eso me hice una conferencia de prensa, me volví más o menos conocida, y gracias a eso fui nombrada consejera científica de México ante el gobierno de la India. Ese hecho es lo que me permitió darme cuenta del maravilloso país que tenemos y que es México. Porque después de visitar el primer centro de investigación en la India, que era el de zonas áridas, y que yo todo lo que decían así, ay, allá los ojos como le dices a ver, ¿what? Y yo decía, ¿qué es esto? Y de repente regreso a mi casa en Nueva Delhi y me siento a analizar lo que apunté y dije, a ver, Miriamcita, todo esto se hace en la India. ¿Y México? ¿Qué se hace en México? Y descubrí que una parte importante de lo que se hacía en el Centro de Investigación de Zonas Áridas en la India era con elementos de lo que se llama germoplasma, que digamos que serían las células madres de plantas tan importantes como la jojoba, o como la producción de cera de canelilla, que en ese entonces tal vez ya se desarrolló más, servía como para cubrir con esa cera las verduras, los vegetales, las frutas, para que al transportarse no se maltrataran. Y de ahí me seguí a conocer México.
no nada más en los 32 centros de investigación que visité en la India, sino lo que somos los mexicanos como esencia. Ya me estoy desviando del tema. Pero lo que somos mexicanos, lo que es el país que tenemos, los recursos que tenemos y las acciones que tomamos para caminar hacia adelante. Volviendo al CONACYT. Entonces se arma toda una serie de programas, algunos de los cuales fracasaron, como por ejemplo uno de ellos fue de los primeros, que era la repatriación de científicos que vivían en el extranjero. Y descubrimos que era imposible que la UNAM le pudiera pagar a un investigador lo que le pagaban en Boston. Entonces llegamos a la conclusión de que había que tomar otros caminos para el apoyo de los investigadores también. Porque a veces lo que se nos olvida, si no es con mucha frecuencia, que cada país, cada organismo, cada partido, cada empresa son entes abstractos que están formados por personas. Y lo que debe importarnos somos las personas, los seres humanos, nuestras necesidades, nuestras características y nuestras aportaciones. Y voy a hablar de que siempre se ha pensado que el hecho de tener un puesto, sobre todo en el gobierno, la intención es hacerte rico. La verdad es que el león cree que todo es de su condición. El que cree que el político lo que intenta es hacerse rico está equivocado. La mayoría de las personas lo que deseamos es vivir bien, vivir contentas y hacer lo que nos gusta y hacerlo bien. Y entonces en CONACYT se hicieron toda una serie de programas, como les decía, unos fracasaron y otros no. Y se fue desarrollando el CONACYT, que como les dije, se nació en 1971, y ha ido evolucionando, como ha evolucionado el mundo entero. Y me parece muy importante mencionar esto porque inicia aproximadamente entre el 70-71 CONACYT y tú ingresas en el 72. Entonces te tocó ver a un CONACYT naciendo, emergiendo desde el instituto que ve la necesidad de crear este momento. Y bueno, pregunta, el presupuesto que existió en ese momento para con CONACYT es igual, similar o menor al que existe hoy en día. Es muy importante esa pregunta. Primero, ¿de dónde viene el presupuesto? Todo el mundo habla del presupuesto y el dinero que se lo gasta. En ese momento existía una Secretaría de Programación y Presupuesto que era el que asignaba los recursos y los presupuestos de las universidades hasta la autónoma, muy autónoma, pero la lana se la da el gobierno. Y también a las instituciones. CONACYT nace como un organismo descentralizado. En un momento de la Secretaría de Programación y Presupuesto, posteriormente descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, llega un momento en el transcurso de estos tantos años de que depende directamente de Presidencia y ahora actualmente vuelve a depender de la Secretaría de Educación Pública. A lo que nos referimos al presupuesto y obviamente también en alguna medida la toma de decisiones. Y entonces resulta que, como les decía, la gran cantidad de recursos se abocan sobre todo a la formación de recursos humanos. ¿Cuál es la responsabilidad del becario? El becario se va, estudia, hace un doctorado, hace una maestría, tiene la obligación de regresar a México. Hace varios años se llamaban becas crédito. Esto quiere decir, si tú regresabas y entrabas a trabajar a la iniciativa privada, tú tenías que pagarle a CONACYT con pocos intereses, es decir, 5 años, lo que se había invertido en ti como becario. Muchos años después ya no era necesario que fuera beca crédito, sino que había la obligación del individuo
que se fue a formar al extranjero, que en algún momento de su vida aportara algo al desarrollo científico del país, ya sea dando clases, ya sea de participar en investigación, etc. Y entonces así se fue dando y se fueron creando toda una serie de elementos para apoyar al científico mexicano. Y por eso nace el famoso Sistema Nacional de Investigadores, que se llama sus siglas son SNI. ¿Qué es el SNI? El SNI es un organismo dentro de CONACYT, o sea, dentro de CONACYT quiere decir dentro del presupuesto de CONACYT, cuyo objetivo es en alguna medida compensar el esfuerzo de un investigador para que tenga un ingreso un poco mayor. Y entonces resulta que hay 4 niveles. El primero es candidato, luego primero, segundo y tercer nivel y investigador emérito. Pero no es nada más de que tú hayas hecho algo maravilloso y ya automática eres ad eternum miembro del SNI. No. El investigador tiene que seguir haciendo méritos para seguir recibiendo ese bono. Entonces, cada 2 años tiene que presentar los resultados de una investigación, debe publicarse en revistas internacionales que se llaman indexadas, porque HOLA es una revista internacional que obviamente vale que tú publiques en HOLA, ¿verdad? Para recibir un bono del CINI. Y eso ha sido el desarrollo del Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, ¿quiénes deciden quién merece ser un miembro del Sistema Nacional de Investigadores? Pues comités de evaluación que están formados por gentes que saben del tema. Y son gentes que de alguna manera lo hacen en forma voluntaria, honoraria, y a veces se les da alguna compensación que depende de lo que las autoridades de CONACYT lo van decidiendo, ¿sí? También, por ejemplo, en un momento dado surgió algo que para mí era importantísimo, que se llamaba el programa de riesgo compartido. Este programa de riesgo compartido consistía en que una pequeña empresa requiere de una pequeña innovación que un centro de investigación puede hacer. Esa investigación cuesta dinero. Entonces, CONACYT aporta el dinero. Si esa investigación logra tener éxito y descubren que el tornillito que necesitaban cuadrado en vez de forma seccional sirve, y entonces ayuda a que esa pequeña empresa sea más productiva, la empresa se compromete a devolver el dinero que invirtió CONACYT a ese centro de investigación. Pero no siempre las investigaciones tienen éxito. A veces te la pasas investigando, te das cuenta pues que estabas mal, no servía. Entonces se considera que se va a lo que se llama fondo perdido. Va caminando la vida y de ese programa de riesgo compartido empiezan a derivar una serie de programas en el área de desarrollo tecnológico que creo que llegaron a ser 12 más 5 fideicomisos. Parte de esas actividades era dar créditos blandos a pequeñas empresas o medianas empresas para que tuvieran actividades de innovación que las hagan más productivas. El objetivo último de toda la actividad de CONACYT, insisto, es por el bien de la parte social del país, o sea, de la gente. Y la gente puede estar mejor en la medida en que su actividad productiva igual a empleo le aporte un recurso lo suficientemente decente para que tenga que comer, para que tenga una cobija con que cubrirse y para que pueda darle a sus hijos cierta educación. ¿Sí? Todo eso es con recursos públicos. ¿Sí? Y voy a llegar al 2018. Me perdonan, todo lo que yo digo es mi opinión personal
fundada en mi experiencia de vida y, no lo duden, el profundo amor que le tengo a este país, que es mi país, aunque a muchos les duela porque me ven como judía y no como mexicana, pero yo soy mexicana y he actuado internacionalmente representando a México, ni a la comunidad judía, ni a Israel, no, a México. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la nueva administración de la 4T. De la fregada 4T, porque también vino a ser un desastre con Asir y muchísimas instancias, ¿verdad? Que voy. Llega desde el principio de la creación de Conacyt, al principio de la Z de Conacyt. Yo no sé si ustedes han oído hablar de lo que se conoce como el principio de Peter. ¿Peter? Peter. Y ese principio consiste en que todo ser humano tiene un nivel al que llega que se llama nivel de incompetencia. Esto quiere decir, un obrero sabe hacer excelentes tornillos, ¿sí? Y entonces el dueño o el patrón quiere motivarlo y promoverlo, y lo hace con supervisor de fabricantes de los obreros que hacen tornillos. Pero él no sabe ser supervisor, él sabe hacer tornillos. Entonces, como supervisor, es incompetente, llega a su nivel de incompetencia. Cuando nace Conacyt, eso pasó. El doctor Méndez Ocurro invitó a Conacyt a la flor innata de la comunidad científica mexicana. Pero un superinvestigador en física no necesariamente es un buen administrador de la ciencia. Eso pasó entonces y eso está pasando ahorita. La doctora Marilena Álvarez Bullar es una científica que además su antecedente es que su padre es un hombre totalmente formado en el socialismo, mente cuadrada de lo que es la izquierda, etcétera, etcétera, que eso espero sea otro tema de conversación. Y entonces ella llega a Conacyt a destruir todo lo que se había construido, sin tomar en consideración que ella misma es un producto de eso que ella tanto critica. Ella fue becaria de Conacyt. Ella costó dinero a nuestro erario para formarse en el extranjero. Luego llegó a México y Conacyt le pagó, junto con la UNAM, una excelente investigación, creo que en el área del maíz transgénico, que con esa investigación le dieron el premio 2017 de ciencia. Y seguía trabajando, creo que en el Instituto de Ecología, cuando el señor presidente la nombra directora de Conacyt el 1 de enero del 2018, de diciembre del 2018. El 6 de enero del 2019, platicando con una amiga muy querida que trabajó 30 años en Conacyt y que dejó Conacyt 6 años antes, le preguntó el resultado que había sido el programa de riesgo compartido y me enseña en la computadora los 12 programas, varios 5, ¿cómo se llama? Federicomisos, y yo le padrísimo. Me dice, era padrísimo, porque hace 5 días, el 1 de enero, desbarataron todo eso. Desaparecieron todos esos programas y esos fideicomisos. ¿Por qué? Porque la doctora Álvarez Bullar ha decidido que lo importante es la ciencia a partir de la 4T. Y lo dijo, está escrito, está mencionado, no lo estoy inventando. Antes de la 4T, para ella y para muchos, la ciencia era neoliberal. Órale, güey. Resulta que la ciencia, el conocimiento y la tecnología tienen ideología. Oh. Y entonces todo
lo que supuestamente estaba hecho antes, era corrupto. Todo estaba mal. Y ella junto con John Ackerman, que ahora John Ackerman ya ni se menciona porque su esposa ya no es la secretaria de la Función Pública, pero como era Indira, no me acuerdo el apellido, era la secretaria de la Función Pública, a John Ackerman le dieron todo el apoyo de todo sentido, hasta le crearon una dirección para investigación de la Cuarta Transformación en la UNAM. Y él aseveró, junto con Álvarez Villa, que CONACYT era corrupta. Insisto, una institución no puede ser corrupta. Las personas que lo forman puede que lo sean. Pero él lo que argumentó, él, también ella, que CONACYT utilizaba los recursos públicos para dárselos a la iniciativa privada y a las empresas transnacionales. Vamos al quid del asunto. ¿De dónde caramba tenemos los recursos públicos? De los impuestos que paga la iniciativa privada. Entonces, señora Ackerman, se le está compensando a esa iniciativa privada que paga sus impuestos para que pueda hacer algo mejor con su empresa y sus empleados y él mismo pueda tener algo mejor. Y se le hacía a través de créditos blandos. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de que le cobrara el 50% anual, tal vez le cobraba 4 anual. No como en un teleterapia, cobra 4 al mes, ¿verdad? Al año, por un lado. O por el otro lado, facilitarle insumos, que también hubo un momento en donde cuando la importación de maquinaria, etcétera, estaba encauzada hacia la investigación, no pagaba impuestos. También fue otro programa con así que también el tiempo o se quedó, desapareció o ya no suena. Pero los intentos han sido a favor del país. Y perdón que hable feo, pero no para joderse a nadie. Y esta gente lo único que cree es que este país, hasta que ellos llegaron como Cristo a salvarnos, cuando este país es maravilloso y es de los mejores 20 países del mundo, somos el número 14 o 15. Y no es porque dimos moche o mordida para que los nombren, es porque es un hecho. Estamos en el G20 porque lo merecemos. Sí, bueno, pues vuelvo. G20, ese es otro tema que veremos en otros días, muy, muy, muy importante, y también quería hacer ese pequeño comercial al respecto. Si ya saben qué es la G20, también podremos comentarlo en las siguientes visitas. Sí. Yo hablo muchas cosas y ya posteriormente la intención es esa. La intención es estar aquí con ustedes y que ustedes estén conmigo durante varios programas para ir informándonos de lo que pasa con este país, con nuestra gente y por qué, insisto, este país no es cristiano. Este país no está jodido. No. Algunos están jodidos. A ver si podemos ayudarlos y si no, pues no. Y entonces, volviendo al tema, también John Ackerman aseveraba que se le daba dinero a las empresas transnacionales, o sea, la General Electric, la DuPont, etc. Pues fíjese que sí, había convenios de que se le daba alguna participación de CONACYT a estas empresas transnacionales para que utilizaran a la pequeña y mediana industria mexicana como proveedores de sus plantas en México. Entonces, ustedes pueden dar el nombre que quieran. Corrupción, no. Corrupción, no. Porque además, quiero que sepan que lo que yo entiendo por corrupción es que hace más rico al rico, no más pobre al pobre. Porque el pobre no tiene con qué corromper. ¿Cómo vas a corromper si no tienes con qué? ¿Okay? Entonces, eso fue lo que se dedicaron. Y entonces, a raíz de que empezaron a ir destruyendo lo que se había construido con así, llegan al momento de hoy a atacar
al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Yo no me voy a llevar todo el programa para explicarles qué es el fondo. Lo único que sí quiero decirles es que el fondo, de acuerdo a la ley de Ciencia y Tecnología del 2002, se crea el fondo como una asociación civil. Una asociación civil es una asociación que lleva actividades sin fin de lucro. Y el dinero que tiene este foro, o que tenía este foro, era del erario público, se lo daba CONACYT. Y si hacían alguna cosa, era porque así estaba indicado que se hiciera. Y de ahí voy a derivar a lo que es la comunidad científica y a lo que es la actividad de un científico para que se desen estupideces. Señores, la manera en que tenemos ahorita la vacuna para el coronavirus es el resultado, no crean, de un año de investigación. No, viene desde hace más de 12 años, lo dijo el doctor Frank, que es un funcionario internacional y que fue secretario, creo, de salud de Fox. Esa investigación, ¿de dónde viene? No creo que de un cuate sentadito en su escritorio. Viene de que se reúnen en lo que se conoce como congresos, conferencias, talleres, y no todos se hacen en la colonia Condesa. Se hacen en París, se hacen en Inglaterra, etc. Y eso cuesta. Sí, se le pagaba al científico para que viajara, participara en ese congreso, regresara a México como el doctor Antonio Lascano en la UNAM, que también se lo quisieron comer vivo y renunciarlo de evaluador del Instituto del SNI, porque son caprichos del individuo. Y yo entiendo, todos tenemos vísceras y todos actuamos en función de nuestro ego, más que pensar. Y entonces resulta que están cuestionando a la gente que forma ese foro, porque gastaron en viajes, porque para el señor presidente comer algo más que arroz y frijoles es un pecado. Un acto Solo corrupto. lo puede hacer él, porque él aparece en todos sus desayunos en el Palacio Nacional con unas delicias ahí enfrente. Entonces, sí viajan. Y entonces, como a Manero, sigo con el rollo del chisme, porque eso literalmente es de vanidades. El señor Manero desde hace 10 años quería entrar al SNI. Bueno, pues yo también quiero entrar al SNI, porque además eso me da prestigio. ¿Y yo con qué cualidades debo merecer estar en el SNI si lo que hago es estar con ustedes chismeando? Pues no, ¿verdad? El señor hizo un libro X en algún momento de su existencia, que para la señora directora Corazón es lo máximo que se ha escrito, y resulta que un periodista, que no recuerdo su nombre, descubrió que es plagiado. Copió el 70% del libro. Cabe mencionar que para los que nos vean y no tengan conocimiento de esto, y yo tampoco lo tenía, Manero es el actual fiscal general de nuestra amada república, así que Eso empezando era, por ahí. Sí. Manero es fiscal general de la República desde el 1 de diciembre de 2018. Antes de eso, él fue rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México y fue docente. Cuando yo vi que la señora doctora Álvarez Goya le da el nombramiento de SNI 3, nivel 3, quiere decir que había pasado 10 años haciendo investigación, publicando. ¿Cuál? Nunca investigó. Es el típico personaje que le dieron una insignia que no merece, merecía. pero pues es cuate del gobierno. Y entonces no es solo eso. El señor ha hecho tantas cosas terribles que verdaderamente lo que a mí me indican es que la maldad con la que mucha gente actúa es absolutamente incontenible cuando se tiene poder. Y este hombre parece la devoradora Collins. Ahí va contra el mundo que le ha hecho algo.
es una sed de venganza. Es decir, él está en contra de la comunidad científica porque no le dieron el siguiente. Él está en contra de quien se le ocurre, por ejemplo, de la que él llama concubina de su hermano, que la tiene a su hija de 70 y tantos años en la cárcel. O sea, ¿dónde han oído ustedes que acusen a alguien de asesinato porque no le dio la atención necesaria? Cuando la que tiene que dar la atención es el médico. Pero bueno, estoy desviando. Vuelvo al foro. Supongamos que algunos del foro, pues sí abusaron y cobraron más, pero acusarlos de lo mismo que el Chapo Guzmán, ¿sí? De delincuencia criminal, no sé cómo se llama, porque metieron notas de la tintorería. O sea, es un pecado mortal para sobre todo una mujer que somos tan coquetas, vamos a París, se nos ensucia la blusa, ¿y qué hacemos? La mandamos a la tintorería. Y aquí está la nota, porque cada uno tiene viáticos. Y entonces esa nota para este señor es lo mismo que venderle droga a un niño de menos de 8 años. Merece el mismo castigo, por favor. Y aquí seguimos oyendo, aceptando pasivamente que este señor destruya, no es solamente si la va a tener en libertad o no a Julia Tagüeña, que era la directora, sino un prestigio, un nombre, el honor de un ser humano que se ha ido construyendo a través de 30 años de trabajo, a través de actividad decente, a través de aportarle al país, caramba. Y entonces, con la mano en la cintura, además los periódicos hablan y hablan del asunto sin siquiera tomarse la molestia de averiguar primero, bueno, ¿qué es eso de una AC? Asociación Civil. No es SC o SA, como yo llamo Morena. Morena es una empresa de capital variable, SADCB, Sociedad Anónima del Capital Variable, porque es como actuado. No es un partido, no es una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice? Movimiento, madres. Es una institución, ahí sí, cuestiónense si verdaderamente lo que se llama Morena, que a veces depende del papel que juega, ¿sí? Está realmente para beneficiar a los mexicanos. Y en otro tema, yo creo que aquí lo dejo ahorita, en otro tema ya hablaremos de cuál es la responsabilidad de las cámaras de diputados y senadores con la población. O sea, ¿yo para qué quiero a un diputado ahí? Para que represente mis intereses. Pero en lo que se refiere a la ciencia y la tecnología, perdónenme, si la señora cree que antes de la 4T todo era ciencia neoliberal, entonces ¿por qué usa el iPhone? Entonces ¿por qué anda en coche? ¿Ya se vacunó? Ya se vacunó y además ya está contratando un burro, seguro. O a lo mejor ya fue a comprar manta porque la ropa que trae es el resultado de investigación científica neoliberal. Pues ya estamos a punto de terminar con esta entrevista. Les dejamos muchos de estos temas con la gran duda y que la duda jamás perezca en todos nosotros. Así que podemos investigar mucho respecto a Hertz Manero, respecto a la directora actual de CONACYT. Y pues otra de las grandes preguntas antes de comenzar esta entrevista, y no me va a dejar Miriam mentir, fue ¿quién es el representante de tu entidad federativa? Esta pregunta, ¿quién es tu diputado? ¿Quién nos representa hoy en día? ¿Y cuál es tu responsabilidad como ciudadano ante estos representantes? ¿De qué manera estamos obligados a informarnos, a exigirles que hagan de una manera más correcta su trabajo? ¿Algo más con lo que gustes compartirnos? Pues el nombre de mi canal. Claro que sí, adelante. El nombre de mi canal es Miriam Weisberg Sklar, con los dos nombres, con los dos apellidos, porque aparezco en otras instancias de YouTube con uno solo de entrevistas que me han hecho anteriormente.
Cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto lo recibo, siempre que no sea ni agresivo ni insultante. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.